Hola, hola por aquí, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Yo paso por aquí porque quiero agradecer los cientos y cientos de mensajes que he estado recibiendo a raíz de un live que hicimos mi doctor Ludwig Johnson y yo, en donde él me entrevista para hablar un poco acerca de lo que me dedico actualmente como cocinoterapeuta, pero la razón detrás de dedicarme a eso no es más que mi propia historia médica, en la que sin lugar a dudas pues él ha tenido el impacto definitivo en mi mejoría más importante pues no en todos estos años. Y pues han sido bellísimos mensajes de solidaridad, de respeto, de admiración, de automotivación de cada uno de ustedes, inspirados e identificados con mi historia. Y a pesar de que yo nunca había hablado de mi cuadro clínico de manera pública, él de verdad me inspiró, me motivó para hacerlo, y veo que ha sido algo muy bonito de hacer porque ha servido de motivación e inspiración para otras personas. También me han mandado cientos de mensajes pidiéndome que, como ese día la señal estaba muy mala, se pierde el audio muchas veces en el video, otras se escucha entrecortado, otras se corta la señal, si yo no podía hablarles un poco más de una manera ininterrumpida acerca de mi caso y bueno, las cosas que hice para ir sobrellevando cada evento, pues no. Y básicamente eso es lo que voy a hacer el día de hoy para complacer esas peticiones, porque veo que de verdad hay mucha gente que necesita tener la fe de que sí se pueden lograr muchas cosas cuando uno persevera, cuando uno opta por el buen camino y cuando uno decide cambiar, sobre todo eso, cambiar muchos hábitos en nuestras vidas, pues no, que es lo más importante en todos estos procesos médicos. Así que bueno, para comenzar, me voy a remontar a donde todo esto inició, ¿ok? Que esto fue hace 12 años atrás, cuando yo tenía 28 años, actualmente tengo 40 años. Hasta ese punto de mi vida, yo lo que había sufrido toda mi vida había sido de asma, y a los 13 años, a través de una biopsia, me diagnosticaron con psoriasis, cosa que no me sorprendía porque, bueno, casi toda mi familia paterna padece de psoriasis, y por el lado de mi mamá es con el tema de la diabetes, pues, ¿no? En ese entonces yo me mudé a la ciudad de Puerto La Cruz, acá en Venezuela, por un proyecto de trabajo que tenía, y me mudé, bueno, a un apartamento en la playa, todo espectacular, todo chévere. Como a los 8 o 9 meses de estar viviendo allá, un día comencé con dolores, ¿no? Empecé con una mano, o sea, un dedo, después era la muñeca, después era el codo, después fue el hombro, después era la cadera, una rodilla, después fue el tobillo, y después no podía afincar el pie ni siquiera. Después empecé a tener como fotosensibilidad, o sea, yo salía y la luz, incluso dentro de la oficina, tenía que usar lentes porque era horrible, ¿no? El tema de la vista. Un mes antes yo había ido a un paseo con mis compadres Raúl y Gaby a un sitio que se llama La Piscina, y pisé a un pez sapo. Yo estuve 3 días hospitalizada, prendí en fiebre, etcétera, y yo pensé que lo que me estaba sucediendo era como que un efecto secundario de ese evento que tuve, pues, ¿no? Así que decido empezar a ir a médicos para, bueno, para ver qué es lo que me estaba pasando. Y en ese proceso, que me hacían 500.000 exámenes, punciones, electrocardiogramas, me hacían exámenes de sangre, de sintometrías óseas, bueno, cualquier cantidad de estudios, mis síntomas fueron empeorando. Después empezó a arderme la piel, que sentía que me revolcaba, no dormí. O sea, literalmente yo podía pasar hasta 5 días sin dormir. Incluso llegaba un momento que yo estaba trabajando y mi cerebro estaba apagado, y optaba por tomarme un antialérgico de esos que daba sueño, como para dormir toda una tarde y medio, recuperarme, porque es que empecé a tener muchos síntomas: agotamiento crónico, debilidad, fatiga, bueno, nada, cualquier cantidad de cosas. Finalmente, después de como 200.000 exámenes y como 9 especialistas, yo termino con 2 diagnósticos diferentes. Un médico me dice: mira, tienes fibromialgia, que es una enfermedad de dolor crónico generalizado, son 24 puntos gatillo, tú tienes 22 activados, por eso tienes tantos dolores en todos lados, y además produce otros síntomas como la insomnio, la fatiga, las arritmias cardíacas, etcétera. Y por otro lado, otro médico me dice: mira, tienes lupus. Efectivamente, yo llamo a mi mamá y le digo todo lo que está pasando, y mi mamá me dice: no, ¿qué es eso? ¿Qué locura? 2 diagnósticos, me haces el favor y agarras el primer vuelo que se te atraviesa y te vienes para Caracas, aquí buscamos a tu tío César, el mejor médico.
Entonces, bueno, por supuesto, ahí empieza mi vía crucis y yo no me podía ausentar así como así, porque bueno, yo era la vicepresidenta del grupo, asumiendo las suplencias del presidente, tenía muchas empresas a mi cargo, una gran responsabilidad y bueno, no podía dejar todo tirado. Así que empiezo a tomar una serie de medicamentos relacionados con el tema de fibromialgia, que era lo que más se parecía a lo que tenía. Y bueno, ahí empiezo a tomar, había que tomar antidepresivos recaptadores de la serotonina, que era el Cymbalta, había que tomar esteroides, había que tomar terapias biológicas como Embrelumira, había que tomar quimioterapia como Metrotexate, cualquier cantidad de analgésicos, ansiolíticos, hasta un antiepiléptico convulsionante, porque bueno, eso ayudaba con el tema de la fibromialgia, que era gabapentina. Bueno, empiezo a intoxicarme de un montón de medicinas mientras, bueno, finalmente logro llegar a Caracas, y comienzo a visitar otros especialistas, pues, ¿no? Ya con esta base que tenía de antecedentes. Finalmente, gracias a Dios, descartamos lupus. Y bueno, este médico me dice, mira, efectivamente tienes fibromialgia, pero no solo fibromialgia, es inflamación de tus dedos que se ponen el doble del tamaño, es lo que denominamos dedos de salchicha y son típicos de la artropatía psoriática, es decir, por efecto secundario de psoriasis desarrollaste artritis psoriática, que es como la artritis reumatoidea, ¿ok? Y efectivamente estos son los medicamentos que tienes que tomar y arranco, bueno, con todas mis terapias, mi quimioterapia, biológico, todo, y sigo con medicamentos. Bueno, yo tuve un accidente en ese momento y me rompí el ligamento rotuliano de una de mis rodillas y tenía que someterme a una cirugía, pero no es la clásica cirugía como cuando tú te rompes el ligamento cruzado, que es muy sencilla. Tiene una cirugía que previo a la operación yo tuve que estar como un mes en cama con la pierna así en esta posición porque yo había derramado mucho líquido y así no me podían operar, porque se iban a pegar después los ligamentos. Además era una cirugía que requería colocarme un implante de un tendón. Entonces, con todo mi antecedente médico, no me podían poner ni sintético ni de cadáver por temor a rechazo. Gracias a Dios yo caí para mí en las mejores manos, el doctor Franco Cordivani en La Floresta. Y decidimos hacer un autoinjerto, o sea, me quitan un tendón mío de mi pierna y sustituyen el ligamento por un tendón. Y ese tendón va a pasar después un año para que se vuelva a regenerar. Me operan, por supuesto, empiezo a cargarme con los medicamentos, pues, relativos a la cirugía, medicamentos para el dolor, etcétera, antiinflamatorios. Y tras el postoperatorio, yo tenía que pasar, antes de iniciar las terapias, 2 meses en cama, con la pierna en esta posición, baños en cama, todo en cama, porque no podía mover la pierna durante ese tiempo, pues, ¿no? Por supuesto, en ese periodo que estuve en cama, con todo esto, medicación, etcétera, toda mi enfermedad y mis dolores se exacerbaron porque yo no tenía movimiento alguno. Así que, pues, finalmente estallé en un cuadro depresivo. Y yo me quiero morir y esto no es vida y no puedo mover mi pierna. Además de que yo iba a tener que pasar por un proceso de fisioterapia porque mi pierna yo tenía que volver a aprender a caminar con mi pierna, a mover mi pierna, porque yo decía, levántate pierna, y la pierna no se movía. O sea, yo decía, quiero que te levantes, y la pierna no se movía. Y bueno, nada, pues no se movía y ya, pues entonces yo empecé a deprimirme, finalmente pasan esos 2 meses, bueno, vamos a empezar la rehabilitación. Y cuando hacíamos la rehabilitación, nada que lograba llegar a un punto de flexibilidad, o sea, de flexionar mi pierna, no podía. De hecho, una vez casi que me desmayo y llamo a Franco y él me dice, mira, creaste adherencias, bueno, por el líquido derramado, tenemos que volverte a meter pero de manera ambulatoria, anestesia general otra vez, y tenemos que como que romper todas esas adherencias y ahí vas a poder otra vez hacer tu rehabilitación. Así que nuevamente anestesia general, nuevamente no sé qué con la rehabilitación. Bueno, finalmente comencé a obviamente poder movilizar mi pierna y todo, pero mi depresión terrible, caí en un cuadro depresivo que yo me quiero morir y no quiero vivir, no quiero vivir, quiero morirme, quiero morirme.
Y por más que mi mamá, mi familia, mis amigos, todos, vamos a hacer algo, ¿quieres? Nada. Yo recuerdo que en ese entonces yo tenía de vecina a mi querida Audrey León, que ella es una persona muy espiritual y eso, y venía, hablaba conmigo y yo, sí, o sea, yo sabía que la vida tenía sentido, pero bueno, yo estaba deprimida porque yo estaba sufriendo mucho, pues, ¿no? Y me dijeron, vas a quedar con una limitación en tu pierna. Y yo dije, no, imagínate una limitación más todo esto. Bueno, finalmente llega una prima, mi prima Iris, a la casa y me dice, mira prima, hay un equipo médico multidisciplinario que ellos son especialistas en temas de fibromialgia, sueño, etcétera. Mi vida, ¿por qué tú no vas y te ves con ellos? A ver, quién quite, te pueden ayudar. Yo la verdad dije, ay, bueno, ya. Yo dije, como para complacer a mi familia, porque si es por mí, ya yo me doy por toalla tirada, pues no. Y digo, bueno, voy a complacer a ver, y bueno, aunque en el fondo de mí, claro que yo quería tener, recuperar mi vida, pues no, pero coño, eran tantas cosas que yo me sentía abrumada, más los medicamentos, yo tenía una caja llena de pastillas todos los días. Bueno, finalmente llego donde este equipo, que es el INAP, va bajo la mano del doctor Isaac Mosquera, y ellos efectivamente me dicen, tú tienes todas estas patologías, tú no has dormido, obviamente cuando tú no duermes se te bajan los niveles de serotonina y es lo que desencadena los estados depresivos. Vamos a comenzar un protocolo contigo. La primera etapa son 2 semanas de cura de sueño, donde literalmente dormí 2 semanas, o sea, me despertaban solo para desayunar, almorzar y cenar y yo seguía durmiendo, ¿ok? Desconectada del mundo, ¿verdad? A las 2 semanas, wow, ya me sentía mucho mejor. Después empezamos la otra fase del protocolo, que es la fase medicamentosa, donde te dan todos los medicamentos que tienes que tomar y entra también el equipo multidisciplinario por cada fase a hablar contigo, mi traumatólogo inmunólogo que era el doctor Rafael Rojas, entonces estudios inmunológicos, después la nutricionista para saber si era intolerante a alimentos, después el psicólogo con las terapias cognitivo-conductual, después el psiquiatra que empieza entonces a prescribir pastilla para dormir y otros psicotrópicos, bueno, todo lo que es la fase medicamentosa, pues, ¿no? Y después venía la última fase que es donde inició el destete, pues, ¿no? En esta fase fue muy importante porque ellos me dicen, bueno, mira, hay que también empezar a tratar la parte emocional, porque muchas veces, pues, nosotros somatizamos eventos y puede también exacerbar enfermedades y, bueno, ciertamente yo a los 10 años había sido abusada sexualmente, yo en esa época no dormía precisamente porque, bueno, pasaba en las noches, entonces yo me mantenía despierta y me dormía en las mañanas en el pupitre del colegio y así estuve un par de años. Entonces ellos dicen, mira, tu parte del sueño puede venir desde ese entonces porque tú invertiste tu arquitectura del sueño, y claro, yo no me podía dormir porque entonces tenía que hacer tareas, un montón de cosas y empecé a optar por dormir menos, y bueno, ahí empezamos y evidentemente yo con todo esto empiezo a sentirme mucho mejor. Ellos literalmente me salvan la vida en ese momento, pues no, desde este punto de la medicina tradicional. Y yo feliz, recobré todo otra vez, de hecho empecé a sentirme mejor, mis lociones de psoriasis comenzaron a mejorar, mis inflamaciones, ya yo podía retomar mis actividades, estaba feliz, volví a salir de mi cuadro depresivo, etcétera. Así que cumplo esta fase e inicio la última fase que fue el destete, donde me fueron eliminando muchos de los primeros medicamentos, pero me quedé con también una gran parte que eran los medicamentos con los que tenía que estar, bueno, por el resto de mi vida. Y en este punto, bueno, que ya yo me siento súper chévere y todo, otro médico, yo estaba teniendo con temas de la insulina, ya diabetes, antecedentes con mi familia, me dicen, otro médico, me dice, mira, y mi mamá investigó que lo que me faltaba como para terminar de curarme era someterme a un bypass gástrico, porque el bypass gástrico curaba la diabetes, me iba a eliminar el tema de tener que tomar medicación y bueno, además me iba a quitar todo lo que es la parte del sobrepeso que yo había ganado todos estos años con tantos esteroides y terapias y eso, pues que hace que uno empiece a ganar peso, ¿no? Finalmente, bueno, busco obviamente el mejor en esa área que yo consideré en ese momento, que fue el doctor Alberto Salinas, me opera de mi bypass gástrico, paso por mi proceso, pero bueno, fue complicado porque yo tenía una serie de medicamentos que tenía a bordo, una serie de patologías y bueno, eso hizo incluso que mi proceso de recuperación fuese terrible porque bueno, no cicatrizaba.
se me empezaron a desbordar los jugos gástricos por la parte de los puntos y me quemé todo el estómago, se me hizo una llaga, pus, etcétera. Y wow, o sea, 2 meses más así metida en cama, bueno, desesperada. Finalmente logro salir de ese cuadro, siempre de la mano de mi otro equipo, con la terapia, con la psicóloga y la motivación y la cosa y no sé qué. Y wow, empiezo a ver como quien dice la luz del sol, pues, ¿no? Evidentemente empiezo a perder peso, empiezo a sentirme chévere, dejo algunos medicamentos, empiezo a cambiar mi sistema de alimentación y veo que tras el bypass incluso comienzo a mejorar mucho más mi tema de salud. Y digo, wow, el bypass gástrico lo logró, o sea, me terminó de dar ese impulso para curarme, es verdad, qué chévere, agradecida, etcétera. Tan es así que bueno, nada, me gano una beca para hacer un MBA, una maestría a través de IESA con material de Harvard, yo súper motivada, sí, vamos, chévere, bueno, comiéndome el mundo, pues, ¿no? Y bueno, arranco mi maestría, era una maestría que en vez de hacerla en 2 años había que hacerla en un año, así que me tomo un año sabático de mi trabajo, oye, para salir de tema salud, para regalarme esta oportunidad de que yo siempre había anhelado terminar mi MBA, y bueno, nada, arranco. Pero, pasado los primeros 2 semestres, empiezo a enfermarme. Y la razón por la que comienzo a enfermarme es porque los medicamentos te ayudan por un lado, pero por otro lado te están afectando de algo más.